Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda a Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es ¿por qué un chico con autismo se lesiona o no responde a estímulos? Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP Digital, también por Expo Diversity, y está siendo retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniac Vinarós de España. Para las familias de personas con autismo genera un gran estrés el ver que su hijo se lastima o se lesiona sin motivo aparente. El entender qué pasa se torna difícil, muchas veces pensando que se debe a conductas desafiantes. En un estudio reciente se encontró que hasta un 30% de los niños en el espectro del autismo tienen comportamientos autolesionantes, como golpes en la cabeza o rascarse la piel, siendo este un tema alarmante para las familias con chicos con autismo. Es clave el entender cuál es el motivo o qué función tiene la autolesión en la persona con autismo. Cada caso es distinto. Hay personas con autismo que se autolesionan para calmar la ansiedad, pero en realidad no desean hacerse daño. Otras personas se lesionan como respuestas a un colapso sensorial que al final también acaba generando ansiedad, pero la finalidad es disminuir ese colapso sensorial, ruidos, luces, olores, etc. La persona con autismo puede tener dificultades para identificar la ansiedad, desencadenantes con su propiocepción, sobre todo si ha recibido un diagnóstico y no entiende el por qué le suceden algunas cosas que pueden resultar abrumadoras. Para entender qué pasa y cómo actuar ante este problema, hemos invitado a un gran profesional, amigo de casa. Está con nosotros Daniel Mera. Él es terapeuta ocupacional egresado de la Universidad Central de Venezuela en el 2024. Tiene trabajando en el área pediátrica desde el 2005. Tiene una formación en psicomotricidad, conducta infantil e integración sensorial. Desde el 2016 en Guayaquil tiene experiencia en varios centros. Tiene una certificación en integración sensorial, también una certificación en evaluación de método PER 2 de evaluación e intervención en escritura. En proceso de certificación DIR Floortime, actualmente él forma parte del equipo del Centro de Atención Integral ARCAS. Bienvenido, Daniel, al programa Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Hola Jessica, ¿cómo estás? Un placer siempre verlos a ti y a y a las personas que nos escuchan y que nos ven a través de los diferentes canales digitales. Para mí encantado de estar en un tema que no solamente es de mucha importancia y relevancia, sino que tiene un impacto directo no solamente en la parte emocional de los chicos, sino en la parte emocional del grupo familiar en común. Así es, Daniel. Bueno, y para poder empezar, ¿cuáles son las causales de que las personas con autismo se autolesionan? Fíjate, mientras tú me acercaste el tema, yo me di a la tarea de ir leyendo un poquito sobre las probables causas y sobre algunos estudios que estuve revisando últimamente. Y me encontré que en uno de los estudios que se hizo, sobre todo de manera transaccional, en larga data de vida de personas que están dentro del espectro, se encontraron que habían diferencias significativas, sobre todo en lo que es la parte estructural del cerebro,
que nos ayudan a tener un poquito más de claridad en qué es lo que está pasando. Fíjate que algunas de las estructuras que cita este estudio relacionado con las diferencias anatómicas y estructurales del cerebro, habla de que la estructura monocolumnar, es decir, la estructura de la parte de la corteza cerebral, si nos ponemos a verlo de una manera gráfica, se pone como que si fuesen las columnas del atrio de una iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? En la corteza frontal y temporal y sobre todo la parte del cíngulo anterior, estas estructuras que están extremadamente ligadas con el procesamiento y el desarrollo de respuestas especializadas y de respuestas a estímulos medioambientales, esas estructuras se ven alteradas. ¿Alteradas en qué sentido? Usualmente lo que encontró este estudio a través de estudios de resonancia magnética y otro tipo de estudios más especializados es que estas estructuras o se ven muy engrosadas o se ven extremadamente débiles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo una estructura que está diseñada justamente para que estas respuestas adaptativas sean algo más especializadas, la calidad de ese procesamiento no va a estar allí. ¿Ok? Entonces, también entre muchas de las otras estructuras, citan la parte de la corteza frontal, que ya en algún momento la hemos discutido y la hemos hablado, que es la que se encarga del razonamiento lógico, de el control inhibitorio, de habilidades funcionales superiores. ¿Ok? Pero también hace hincapié en estructuras ligadas al sistema límbico, que también lo hemos tratado en algún momento, pero para recordárselo a las personas que nos acompañan, el sistema límbico es como un conjunto de estructuras dentro del sistema nervioso central, específicamente en el cerebro, que trabajan en conjunto como que si fuese una orquesta para justamente hacer que el individuo tenga no solamente el reconocimiento emocional, sino que tenga la habilidad de manejar esas emociones. Entonces, por ejemplo, el estudio encontró que había alteraciones en lo que es la amígdala, que justamente es la parte que se encarga de la mediación del comportamiento social, y también encontró que la corteza cingulada anterior, que es la que se encarga de las respuestas inhibitorias, también se encuentran alteraciones dentro del cerebro de las personas que están dentro del espectro. Obviamente esta zona también juega un papel crucial en procesos de autorregulación, en procesos de empatía y en comprender qué es lo que está pasando socialmente. Entonces, usualmente cuando llegan a consulta personas que nos comentan que el chico se autolesiona, que está teniendo problemas, que de repente está buscando golpear o golpearse a sí mismo, usualmente nosotros comenzamos a pensar de que tenemos que fortalecer los circuitos que apoyan el crecimiento de estas estructuras. Y eso pasa no solamente por la terapia ocupacional, sino que pasa también por otros procesos, y es por eso que usualmente lo decimos con mucha frecuencia, pero lo vuelvo a decir, la intervención de las personas que están dentro del espectro es una intervención multidisciplinaria, porque si bien es cierto, desde mi perspectiva, yo me encargo de justamente hacer esa intervención dentro de lo que es el procesamiento de información, dentro de lo que es el desarrollo de esas estructuras nerviosas que mencioné antes. El resto de las personas obviamente también el resto del equipo está involucrado en hacer que esas estructuras funcionen de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones que también están bastante vinculadas es que usualmente la incidencia o el porcentaje mayor de personas que tienden a autolesionarse, que están dentro del espectro, suelen ser personas no verbales. Y uno dice, bueno, de repente una cosa se correlaciona con la otra, y no es que existe una correlación directa, sino que es algo vinculante y que es algo por asociación. Si yo no puedo expresar de manera adecuada, si no puedo tener una manera de comprenderme con las personas que están dentro de mi entorno,
obviamente voy a tratar de desarrollar otro tipo de conductas que me permitan vincularme con las personas que tengo a mi alrededor. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que también menciona el estudio del que estaba comentando, los giros suprafrontales y el inferior frontal, que se encargan en el hemisferio izquierdo de desarrollar lenguaje, también se ven afectados. Entonces, por eso es que vemos chicos que están dentro del espectro que tienen pobre organización del lenguaje o que tienen una afectación más importante dentro de lo que es el desarrollo no solamente del lenguaje expresivo, sino del lenguaje comprensivo, porque también hay que hacer esa salvedad de que el lenguaje no es nada más la habilidad que yo tengo de expresar una idea o de expresar una emoción. Es también comprender qué es lo que me están diciendo, comprender qué es lo que está pasando a mi alrededor para yo poder expresarme de una manera eficaz y eficiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Creo que nadie en su cabeza puede tener la idea de que una persona encuentre agrado o encuentre placer a través de la autolesión. Esos son comportamientos que, si bien es cierto, no son enteramente específicos dentro de lo que es el diagnóstico de trastorno del espectro del autismo, tenemos que comenzar a verlos con una lupa, teniendo en cuenta cuáles son las dificultades que está presentando esta persona. Porque, como dije anteriormente, si de repente es una dificultad en el lenguaje expresivo, si yo incorporo elementos como el sistema PEX, por ejemplo, por poner un ejemplo, para que esa persona me haga saber qué es lo que está ocurriendo con él, yo puedo evitar o puedo hacer como una especie de bypass dentro de lo que es ese comportamiento patológico. Si de repente es el comportamiento comprensivo lo que está afectado, ahí tengo que tratar de ser un poco más específico en intentar dilucidar cuál es el set de ocurrencias que están a su alrededor para tratar de ir haciendo un descarte de, ok, chévere, cuando está haciendo esto, hay una detonación de conducta y por ende recurre a autolesionarse. Entonces, Dani, tenemos unas preguntas desde las redes. Vale, Ana perfecto. Ceballos, sí, Ana Ceballos nos dice, excelente programa. Andrea Vilés, como padres, ¿cómo debemos abordar cuando se están lesionando? Fíjate, usualmente cuando tú tienes un chico que se está lesionando, lo primero que tú tienes que hacer es como hacer eso que estaba comentando ahorita, hacer como un checklist de qué es lo que está ocurriendo a su alrededor y ver si es un patrón de comportamiento, es un patrón en el que está reaccionando a alguno de los elementos que lo están rodeando, o si simplemente es un patrón de autolesión vinculado a una estereotipia, porque también tenemos que tener en cuenta de que las estereotipias forman parte de la constelación sintomática del autismo y que usualmente estas estereotipias también pueden estar relacionadas con autolesión. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que tratar de ir yendo por un método de descarte de qué es lo que está pasando. Se está ocurriendo debido a algo que no está procesando de manera adecuada. De repente, y me ha pasado en algunas ocasiones que usualmente sobre todo con estímulos de tipo vestibular o estímulos de tipo táctil, los chicos que están dentro del espectro suelen reaccionar de manera muy impulsiva o de manera muy desmedida, y allí es cuando vienen esos procesos de autolesión. No es en el 100% de los chicos que están dentro del espectro, porque al estar dentro del espectro tienes chicos que funcionan dentro de un set de límites bastante variado, pero usualmente sí me ha ocurrido que puede pasar dentro de eso. La mejor manera de ir haciendo descartes es tratando de mantener un ambiente lo más controlado posible, dentro del que tú puedas introducir este tipo de estímulos y decir, bueno, mira, cuando tiene este estímulo, él no sabe cómo regularse emocionalmente y recurre a esto. Porque la realidad es que si tú le preguntas a personas que están dentro del espectro, que son capaces o que
tienen la posibilidad de interactuar con nosotros, ninguno de ellos disfruta de autolesionarse. Ninguno de ellos tiene esa idea de, mira, o sea, creo que son las 2 de la tarde y me voy a hacer daño. O sea, realmente eso eh, no es algo lógico ni siquiera para las personas que están dentro del espectro, mucho menos para nosotros. Y por eso es que tenemos que ir haciendo como una especie de descarte. Ahora, cuando tú observas que eso es algo general y que no lo puedes atribuir netamente hacia un elemento externo, lo inicial que tú deberías hacer es tratar de controlar el entorno en el que está el niño. Por ejemplo, si yo sé que de repente le da por patear un objeto o por darle golpes a un objeto, yo lo que tengo que hacer es colocar mi cuerpo entre él y los objetos que tiene delante de él para justamente evitar o salvaguardar la salud del niño, que es lo primordial. Y eventualmente lo que tienes que hacer es ir de manera modulatoria, o sea, modelar qué es lo que tú necesitas que el niño tenga. Porque usualmente, y es entendible, para los padres es una situación bastante extrema y bastante preocupante y angustiante. Y usualmente se responde desde la angustia y desde el miedo de que se puedan hacer daño. Entonces, allí lo que necesitamos es que el padre sea el corregulador, el coasistente hacia la regulación del niño. Y en casos extremos, porque realmente hay veces en las que la salvaguarda o la fuerza que ellos son capaces de ejercer va por encima un poco de esta estrategia, hay que hacer como mecanismo de último recurso, puedes hacer una contención mecánica, es decir, sujetar al chico sin obviamente comprometer su estado físico para hacer que el episodio vaya disminuyendo en intensidad, porque la realidad es que para muchos padres es difícil manejar este tema porque piensan que hay ocasiones en las que haciendo una contención la cosa se va a salir un poco más de control. Y hay veces en las que si tienes una contención que está guiada y que está dentro de los límites de lo establecido, el chico puede ir disminuyendo esta conducta, pero también es algo que se tiene que trabajar desde la perspectiva psicológica y de la intervención cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque la misma mamita nos dice adicional, mi hijo se pellizca y se rasca insistentemente en la barbilla. Ya, fíjate, allí usualmente, como ya les comenté, o sea, lo primero es tratar de ver bajo qué condiciones ocurre eso, y si no lo puedes asociar a un factor en común o a algo que esté ocurriendo de manera constante para que él recurra a eso, lo que usualmente se recurre es a las herramientas cognitivo-conductuales de baja la mano se queda tranquila, dame tu mano, cosas de ese estilo. ¿Por qué? Porque la realidad es que usualmente lo que buscamos es justamente esa parte de regulación y de autorreconocimiento y de reconocimiento de las estructuras de comportamiento. Me disculpo por la música de fondo, pero esto es Guayaquil, Ecuador, y así vivimos todos los días. No te preocupes. Bueno, ¿y a qué profesional debemos llevarlo en el caso de cada causal de autoagresión? Fíjate, usualmente tendemos a pensar de que y tendemos a pensar de manera correcta que la persona que inicialmente tiene que ver este tipo de conductas es psicología. Y la realidad es que por ser una conducta, las personas que están vinculadas al desarrollo y al desarrollo de la conducta son los psicólogos. Pero obviamente allí es donde entra la parte del trabajo multidisciplinario porque no, como dije anteriormente, la desregulación o el proceso como tú mencionabas al principio en la introducción,
cuando una persona está desregulada o presenta un estímulo a su alrededor que le causa emociones que no puede controlar, puede recurrir a este tipo de cosas. Entonces, si bien es cierto, la primera línea de intervención en psicología, terapia ocupacional desde el punto de vista de la intervención por medio de integración sensorial, lo que usualmente busca es justamente hacer que esa persona desarrolle respuestas que le permitan adaptarse a su entorno. Entonces, por ejemplo, con respecto a esta mamá que nos escribía, de repente la exigencia que está teniendo, sea cognitiva o sea escolar o sea de lenguaje o de lenguaje comprensivo, puede hacer que sea un detonante de esta autolesión y que eventualmente sea una conducta que vaya escalando en intensidad. Porque eso es algo que tenemos que tener presente, y es que las conductas tienen dos maneras de seguir una continuidad, o sea, o escalan en intensidad o disminuyen en intensidad. Y lo que se busca es que justamente a través de la intervención sea algo que vaya disminuyendo en intensidad. Daniel, ¿y qué pasa si la conducta es agresiva? ¿Cómo un padre puede, en este caso, manejar esta situación? Fíjate, durante muchas de las intervenciones que he hecho a lo largo del tiempo, me he encontrado chicos que tienen este tipo o sea, presentan este tipo de conductas. Y como te digo, o sea, usualmente nosotros nos apoyamos con psicología para hacer un trabajo conjunto, pero obviamente a ver, la gran mayoría de las veces lo que suele ocurrir es que o lo que estamos exigiendo del niño es muy elevado, por lo tanto suele agredir a los demás, o la habilidad del niño para comprender lo que está a su alrededor es muy poca y obviamente recurre a este tipo de conducta. Allí es donde el trabajo multidisciplinario se vuelve importante, pero allí es donde obviamente las estrategias cognitivo-conductuales de mantener las manos tranquilas, de darle alguna estrategia de tipo propioceptivo para mitigar la presencia de estas conductas, suelen tener un impacto directo dentro de este tipo de conducta. ¿Qué es lo que pasa? A medida de que yo voy teniendo mayor cantidad de estimulación dentro de estas áreas que mencioné previamente del cerebro, que se encuentran en alteración dentro del sistema nervioso central de personas que están dentro del espectro, esas, por proceso de plasticidad cerebral, el cerebro comienza a desarrollar esas zonas del cerebro y este tipo de conductas suele disminuir. Usualmente cuando es algo muy crónico en el que vemos que el chico está poniendo no solamente en peligro su integridad física, sino la integridad física de los demás, como equipo multidisciplinario integramos al neuropsiquiatra, ¿ok? Que es el que se encarga de hacer una intervención medicamentosa en casos de este tipo, porque la realidad es que cuando llegas a ese punto en el que el niño puede llegar a hacerse un daño mayor o puede llegarle a hacer un daño mayor a los demás, la necesidad de salvaguardar la vida del niño y de los demás prela por encima del tiempo que nosotros podamos estar haciendo una intervención terapéutica. Y la realidad es que si un niño se pega, debemos pensar en medicarlo. A ver, lo pongo como una medida que está dentro de lo esperable, pero no es que, ay, mira, se pegó, vamos a darle una pastilla. ¿Okay? Porque usualmente, como te vengo diciendo, primero hay que hacer un descarte de qué es lo que está ocurriendo para tratar de ver si esa es una conducta que podemos disminuir sin necesidad de intervención de un medicamento. Hay casos en los que simplemente llega a un punto en el que el peligro que puede ejercerse hacia él mismo o hacia los demás es tan grande que necesitamos de esa ayuda
y que justamente esa ayuda medicamentosa puede hacer que el proceso terapéutico fluya un poquito mejor y tenga mejor éxito en menor cantidad de tiempo, porque la realidad es que estas son conductas que se desarrollan en tiempos muy cortos, pero para irlas disminuyendo en intensidad pasa bastante tiempo. Tenemos más preguntas desde las redes. No, son comentarios. Mari Solís nos dice, saludos, buen programa. Andrea Avilés, ¿qué actividades les ayudará a disminuir esta situación? Esa es una pregunta. A ver, la realidad es que, como comentamos dentro de lo que es el espectro del autismo, o sea, tú no te vas a encontrar un chico igual al otro con el mismo diagnóstico. De allí la importancia de una evaluación individual, porque allí podemos ver cuáles son las características no solamente que promueven la irritación o la aparición de este tipo de conductas, sino que al mismo tiempo podemos ver cuáles son las actividades específicas para ese chico que nos permiten regularlo. Porque la realidad es que, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, algo que se suele usar mucho, que son las hamacas y los columpios, y sí, el estímulo vestibular tiene un factor de regulación importantísimo. Si yo tengo a un chico que tiene este tipo de características de autoagredirse o autolesionarse, pero que por el contrario tiene una aversión al movimiento o que la cantidad de movimiento que es capaz de procesar es mayor a la que está ejerciendo, es muy probable que este chico se vaya a irritar más, muy a pesar del hecho de que estoy proveyéndole de un estímulo que teóricamente, dentro de la teoría de integración sensorial, se dice que el estímulo vestibular es un estímulo regulador. Por ejemplo, los estímulos propioceptivos también tienen esa característica, es decir, el hecho de amasar, apretar, manejar estímulos haciendo ese tipo de presión. Si el chico no es capaz de ejercer la cantidad de presión necesaria para autorregularse, la conducta va a continuar en el tiempo. Y por ejemplo, en estos precisos ejemplos estoy hablando de dos actividades que son 100% regulatorias, pero que dependiendo de la característica del niño puede que no me funcione. Entonces, de allí es bien importante saber cuál es el elemento regulatorio que funciona para cada chico. Por ejemplo, yo hablando del primer ejemplo que puse, he tenido varios casos en los que he intentado elementos de suspensión para promover regulación y te encuentras que son chicos que tienen miedo a despegarse del piso o que para pararse utilizan las 4 extremidades y ahí tú te vas dando cuenta a través de la evaluación y del ojo clínico de que ese chico esa estrategia no le va a funcionar. Entonces, por eso es que justamente hablo de tratar de tener una evaluación que vaya a la medida de la persona y estrategias que vayan a la medida de la persona, porque también en Internet te puedes encontrar un montón de actividades que se dicen regulatorias. Hoy en día le puedes preguntar a ChatGPT o a Copilot o a XYZ cuáles son actividades regulatorias que podrías utilizar, pero la realidad es que la inteligencia artificial todavía no supera la inteligencia orgánica y el ojo clínico que tiene el especialista para observar cuáles son las actividades más propicias para cada chico todavía sigue siendo la norma. Tenemos más mensajes de las redes. Andrea nos dice, ok, gracias. Mariuxi Castro, buenas tardes, excelente tema y excelente programa. Daisy Macías, saludos desde Puerto Viejo, tema muy importante, excelente programa. Mariuxi Castro, tengo una inquietud, mi hijo muerde su camisa, pensé que por mudar los dientes, pero ya lo hace constantemente. ¿A qué se debe y qué podría ser? Mira, ese es un tema
que mucha gente lo cataloga dentro de la constelación de síntomas relacionados con procesamiento sensorial, y la realidad es que cuando nosotros mordemos de manera sistemática, eso nos habla de que usualmente puede haber un efecto corregulador a través de la mordida por acción del sistema propioceptivo. Creo que, a ver, yo soy un poco vieja escuela, pero lo voy a decir porque necesita ser dicho. Yo era de los que agarraba y cuando tenía un examen enfrente que no sabía qué hacer o que estaba muy difícil, agarraba y recurría a morder la punta, la goma del lápiz. Y eso, eventualmente cuando me fui especializando en todo esto que hoy en día trabajo, me di cuenta, mira, yo me regulo a través de la propiocepción. Qué interesante. ¿Qué es lo que pasa? Muy probablemente este puede ser un elemento regulatorio que está presentando tu hijo. Lo importante no es quitar ese elemento regulatorio, sino hacer una sustitución de ese elemento regulatorio. Entonces, por ejemplo, en el mercado se encuentran un montón de elementos que hoy en día hasta collares se hacen para que los chicos puedan morder, ¿ok? Y eso puede ser un elemento sustitutivo. ¿Qué es lo que pasa? Eventualmente, a través de una intervención guiada dentro de lo que es el marco de integración sensorial, tú puedes trabajar esos elementos propioceptivos de una manera más globalizada para que esa conducta vaya mitigándose en el tiempo. De hecho, hay casos de chicos que están dentro del espectro que presentan bruxismo, que es este chirriar de los dedos, de los dientes, ¿ok? Que es así como que si estuviesen mordiendo el aire, pero realmente lo que están haciendo es desplazar las piezas dentales una sobre otra. Y eso está netamente ligado también a un proceso de regulación propioceptiva que necesita ser analizado de manera específica y abordado dentro de lo que es la teoría de integración sensorial desde varios aspectos, porque no es que nada más morder represente un estímulo propioceptivo. Los estímulos propioceptivos los puedes ejercer a lo largo y ancho del cuerpo del niño. Pero obviamente tienes que saber hacerlo de una manera progresiva, guiada y acorde a las necesidades del niño. Tenemos otra pregunta desde las redes. La señora me gusta esto de preguntas, muy bien. Sí, la señora Dolores García nos dice: Dolores García, buenos días. Usted dijo que la autoagresión es por algo neurológico, algo de los lípidos. ¿No puede haber algo que su cuerpo no produzca para que esto ocurra? A ver, yo en el principio hablé sobre la morfología y de las estructuras del cerebro que pueden verse alteradas dentro de los chicos que están dentro del espectro o dentro de las personas que están dentro del espectro. Justamente dentro del artículo que estaba leyendo hablaba de una de las zonas del cerebro sobre las causas neurobiológicas del autismo. Y hablaba sobre la ausencia o la falta de producción, sobre todo de GABA y de otros neurotransmisores. ¿Okay? Hoy en día estamos viendo que hay muchos neurólogos infantiles que están recetando suplementos GABA y suplementos de otros neurotransmisores justamente para mitigar lo que es la constelación de la sintomatología. No necesariamente implica que se está produciendo menos, sino que la cantidad necesaria para que el cerebro pueda absorber ese neurotransmisor pueda estar alterada. Entonces allí es, y justamente traigo a colación estas diferencias en morfología y en funcionamiento de neurotransmisores, porque usualmente dentro de lo que es el protocolo, no solamente hacemos intervención, terapia de lenguaje, psicopedagogía, psicología, terapia ocupacional, sino que muchas veces, y sobre todo, por ejemplo, en mi caso, en el 100% de los informes que yo emito de casos de evaluación, yo siempre mando a hacer una evaluación neuropediátrica. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ver
si esas estructuras nerviosas están funcionando de la manera que necesitamos, y también tratar de hacer descarte de otras comorbilidades que están dentro del espectro del autismo, como la epilepsia o como las alteraciones del electroencefalograma, que también pueden estar haciendo, por ejemplo, un efecto de irritación en la corteza cerebral y que pueden estar contribuyendo a comportamientos como la autolesión. Tenemos más consultas. Andrea Vilés nos dice, cuando son estereotipias, ¿no pueden disminuir o solo con pastillas? No, las estereotipias pueden, a través de una intervención sistemática, pueden disminuir. No es que van a disminuir o que se van a erradicar por completo. Hay unas que tú puedes irlas disminuyendo en cantidad y frecuencia, ¿ok? A través de la intervención multidisciplinaria, pero siempre va a haber, o sea, hay estereotipias que se mantienen durante el tiempo de vida de las personas que están dentro del espectro. Obviamente, cuando estamos hablando de autolesiones, tenemos que saber si nos estamos enfrentando hacia una conducta sistemática o es algo que usualmente puede ocurrir. Porque, por ejemplo, una de las estereotipias más comunes es el movimiento de las manos, pero si ese movimiento de las manos, lastimosamente, lo estoy haciendo muy cerca de alguna estructura del cuerpo y me estoy golpeando, tenemos que aprender a identificar si realmente es una estereotipia que yo puedo que yo puedo disminuir con intervención o si es o si es una conducta autoagresiva. Y allí es donde el ojo clínico del equipo tiene un papel crucial. Tenemos más comentarios. Vamos. Ana María nos dice, excelente tema. Es verdad, proceso de regulación. Desde la edad temprana es mejor. Dolores García, naturalistas, me ayudaron mucho con la regulación de mi hijo grado 3. Loli Dávila, buenas tardes, excelente información. Yo he notado que a mi hijo las pocas veces que le dan episodios de autorregulación es porque algo le duele y no lo puede expresar. ¿Puede ser por eso también? Claro, claro que sí. A ver, cuando nosotros nos ocurre algo que nosotros no podemos controlar, usualmente, ¿qué es lo que nos pasa? Te pasa a ti, me pasa a mí, le pasa a toda la gente neurotípica, obviamente le puede pasar a un chico que está dentro del espectro que no puede identificar qué es lo que está pasando con él. De repente a nosotros que ya tenemos algo de canitas nos duele algo y comenzamos a repensar y sobrepensar qué es lo que está pasando y obviamente eso va escalando a nivel no solamente cognitivo, sino a nivel emocional. Entonces, obviamente, en el niño que no sabe interpretar cuáles son las señales que le da su cuerpo, porque tenemos que tener en cuenta que dentro de lo que es la teoría de integración sensorial ya no se hablan de 7 sentidos, sino de 8, incluyendo los 5 sentidos que usualmente sí nos dijeron en el colegio, más el vestibular, el propioceptivo, y hablamos del interoceptivo, es decir, la capacidad que yo tengo de reconocer qué es lo que está pasando con mi cuerpo y cómo crear una respuesta que me permita adaptarme a lo que está ocurriendo dentro de mi cuerpo, dentro de mi espacio social. Entonces, en este caso que nos mencionan, el hecho de que a él le duela algo y que no sepa cómo expresarlo, obviamente puede llegar a causar no solamente una estereotipia, sino que esa estereotipia puede ir escalando en intensidad a través de ese factor. Daniel, ¿y si la autolesión es por falta de comunicación? ¿Cómo podemos hacer en casa para manejar la situación? Fíjate, yo ahorita tengo un par de casos que son no verbales y justamente te voy a pasar la página de internet. Hay una página de internet de España que te permite hacer diagramas o diagramas PEX de manera gratuita, de acuerdo a las categorías que tú necesites. Realmente yo tiendo a tratar de darles esa estrategia a los papás porque es mucho más fácil que el niño te entienda desde la parte visual y tú puedas establecer una comunicación un poco más efectiva desde esa parte.
Obviamente, yo no soy terapeuta del lenguaje, no es mi área de competencia, pero sí valdría la pena tratar de ver cuáles son los tipos de comunicación aumentativa relacionados no solamente con imágenes que se pueden utilizar, pero yo he encontrado que muchas veces ese es el tipo de ayudas y de asistencias que suelen ser más efectivas. Daniel, y si nos damos cuenta que es por la parte sensorial, ¿cómo podemos trabajar esto en casa? Fíjate, allí tenemos que, siempre yo le digo a los papás que hay dos cosas que independientemente de que hagan terapia o no conmigo, siempre trato de decirles que es lo único que yo necesito que ellos se lleven, que son constancia y paciencia. Constancia porque tienes que ir observando todos los días e ir haciendo como un listado y una categorización de qué es lo que está pasando y por qué está pasando. ¿Ok? Y paciencia porque no es fácil identificar estos factores que ocurren. Ahora, una vez que tú tienes este episodio en el que se está autolesionando, tú lo que tienes que hacer es primero salvaguardar la integridad física del niño. ¿Ok? Porque no puedes tener un niño que se tire al piso para darse cabezazos contra el piso. No puedes tener un niño que se acerque a una pared para darse cabezazos contra la pared. No puedes tener un niño que agarre y con las uñas se intente rasgar la piel de una manera exagerada. Y así por poner ejemplos de los más comunes. La realidad es que tienes que comenzar a controlar los factores. ¿A qué me refiero con eso? Si de repente yo estoy dentro de la sala de la casa y veo que él comienza a autolesionarse, yo tengo que en primer lugar acercarme a él de una manera que él no encuentre invasiva, porque obviamente si la encuentra invasiva voy a escalar este, este episodio, ¿ok? Y comenzar a hacer el descarte de qué es lo que está a su alrededor. Voy a agarrar y voy a separar todos los elementos que están cerca de él para salvaguardar no solamente su integridad, sino también la de la persona que lo quiera acompañar, ¿ok? Y eventualmente una de las estrategias que más funciona es muy contraintuitivamente, mientras yo más bajo hablo, más hago que el niño se autorregule. O sea, de nada me sirve agarrar y mientras el niño está gritando, yo gritar por encima de él. Eso Es lo decir, único no que perder hace. la calma, porque muchas veces Exacto. como papás perdemos la calma, claro. Claro, entonces allí yo lo que estoy enseñándole al chico es a autorregularse a través de lo que él está viendo que yo estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que controlar su cuerpo. ¿Ok? Y cuando digo controlar su cuerpo, no estoy diciendo que tienen que ir directamente a una contención física, porque como ya dije, las contenciones físicas son mecanismos de último recurso en el caso de que ya es algo extremadamente peligroso. ¿Ok? Entonces tú vas controlando ese espacio físico que lo circunda y vas controlando el cuerpo del niño. ¿Ok? Entonces, si lo queremos poner en pasos, el primer paso es controlar el espacio físico, el segundo paso es controlar el cuerpo del niño y en tercer lugar es ir modelando lo que nosotros queremos que el niño haga. ¿Ok? Y sí, yo sé que esto suena más fácil decirlo que hacerlo, pero en el momento en el que nosotros comenzamos a hablar bajito y a tener un contacto menos agresivo y menos invasivo con el niño tiene mayor capacidad de ir desescalando ese estadio de desregulación. En otros casos, lo que podemos hacer, si el niño podemos llevarlo a un espacio un poco más controlado, es decir, llevarlo a la habitación, llevarlo al cuarto, en donde nosotros sabemos que él puede estar más tranquilo, en donde no hay mayor cantidad de estímulos, porque la realidad es que a mayor cantidad de estímulos, mayor probabilidad de escalar en ese episodio vas a tener. Entonces, usualmente lo que yo suelo hacer también es que suelo tratar de mantener la menor cantidad de estímulos posible. Incluso cuando yo tengo chicos que se desregulan por completo, yo agarro y apago todas las luces y bajo las persianas por completo para tratar de que el nivel de luz sea lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque en ese momento tú lo que tratas es de hacer de quitar la referencia visual de cualquier estímulo que pueda estar llegando a alterarlo. Entonces, controlas
el medio ambiente, controlas al chico, lo llevas a un lugar en donde él se pueda controlar, lo ayudas a autorregularse con los estímulos que tú tengas. Y si de repente, por ejemplo, este es por poner un caso, es un chico que de repente con un pedazo de plastilina se autorregula, o que de repente, por ejemplo, con las botellas, hay veces que usualmente hemos visto botellas de este tipo en el que ponemos efectos visuales dentro de la botella y ayudan a regularse. Yo le puedo dar ese elemento para ayudar a la corregulación. Obviamente no estoy diciendo que únicamente va a pasar volteando una botella de un lado a otro, sino que simplemente lo vamos a utilizar como una herramienta que nos ayude a regularlo para evitar ese proceso de autoagresión. Tenemos más comentarios. Ana María nos dice, además con los pictogramas, la musicoterapia. El proceso es a largo plazo, depende mucho del equipo de trabajo y lo comprometido de los padres. Siempre se controla la acción reactiva y poco tolerante para poder actuar inmediatamente. El lenguaje del interlocutor es pasivo y acción directa para evitar acciones negativas de agresión. Los autorreguladores es siempre sensorial. Y Loli Dávila nos dice, ¿y si ese episodio nos ocurre mientras estamos en la calle caminando, qué se debe de hacer? Ese es básicamente el santo grial que todo papá quiere saber. Realmente hoy en día la gran cantidad de papás viene con esa pregunta, y la realidad es que justamente tienes que ir igualito con ese proceso. Tienes que ir controlando el ambiente cercano del niño, controlando el cuerpo del niño, y eventualmente tienes que ir comenzando a pensar cuál es el estímulo regulador que te funciona más rápido. ¿Ok? Estando dentro de un espacio abierto donde lastimosamente el juicio y el prejuicio de las personas que nos rodean suele ser un factor que desespera también a los papás. En lo personal, yo lo que trato de decirles a los papás es que ellos se enfoquen en lo que realmente es importante, que es el niño. Lo que las demás personas hagan, digan o piensen es responsabilidad de ellos. Y la realidad es que justamente ese proceso, ese ABC de qué hacer, es lo que va a garantizar que más rápido puedas sacar al niño de allí. Con respecto a lo de la musicoterapia que mencionabas hace poquito, la musicoterapia trabaja mucho, sobre todo en lo que son los ritmos, y recordemos que muchos de los procesos de coordinación motora se correlacionan con ritmo, ¿ok? Obviamente tarda su tiempo, como bien dice el comentario, pero, pues bueno, o sea, claramente es una avenida de intervención, sí. Ahora, como siempre hemos comentado, hay terapias tradicionales y hay terapias que se salen de lo tradicional. La musicoterapia, he escuchado incluso la aromaterapia, la equinoterapia, son terapias complementarias, sí, al set de terapias que usualmente nosotros hemos discutido aquí, que son parte del equipo multidisciplinario. Y pues bueno, también con relación al otro comentario, la realidad es que no existe una manera específica de abordar por decirlo de alguna manera, no existe una manera específica o única de abordar este tipo de problemáticas. ¿Okay? ABA tiene una manera de abordarlo, la terapia cognitivo-conductual tiene una manera de abordarlo. Yo desde mi perspectiva neurosensorial tengo una manera de abordarlo. Lo importante y lo que yo trato de que los padres se vayan con ese mensaje es, tú tienes que hacer lo que le funcione a tu hijo. Tú no te puedes guiar de una receta de que, ay, mira, a mi hijo le funcionó esto, inténtalo. Sí, inténtalo, pero si no le funciona, no es que lo vas a seguir repitiendo en el tiempo para fracasar, porque al final del día, si fracasa esa estrategia, ¿ok? Tú tienes que recurrir a otro set de estrategias, ¿ok?
Y obviamente desde la parte del conductismo puro, la intervención es mucho más, por decirlo de alguna manera, rígida y vertical, eh, pero usualmente lo que tratamos de hacer es que el chico tenga esa flexibilidad dentro del espacio terapéutico para no solamente reconocer qué es lo que está pasando, sino la respuesta que puede desarrollar. Bueno, nos quedan ya pocos minutos. Voy a leer el último comentario desde las redes. Carla Méndez nos dice, la vida de los padres tiene que girar en torno completamente en regular al niño. Mi hijo tiene autismo y TDA. Y el único momento en el día que está quieto es cuando duerme. Esto ya nos está afectando. ¿Qué podrías decirle? Algo breve. Mira, en principio, obviamente la comorbilidad con trastorno de déficit de atención con hiperactividad es es una de las razones por las cuales tu hijo está teniendo muy probablemente este tipo de conductas en las que ya los está desgastando, no solamente a nivel físico, porque, o sea, llevarle el ritmo a un niño con hiperactividad es bien retador, ¿ok? Sino también a nivel cognitivo, porque obviamente tú también necesitas de ese espacio de bajar la guardia, de estar tranquilo y todo lo demás. En lo personal, yo invitaría a esta persona a justamente, si ya está en un proceso terapéutico, a revisar cuáles son los objetivos, ¿ok? Porque no, o sea, uno de los objetivos primarios tiene que ser la regulación, la autorregulación, pero no es el único objetivo que trata el equipo multidisciplinario a nivel terapéutico. Trata el reconocimiento emocional, trata la coordinación, trata las respuestas adaptativas, trata el proceso de motricidad fina. O sea, la constelación de objetivos que puedes tratar es mucho más allá que solamente regulación. ¿Qué es lo que pasa? Tú tratas como objetivo central la regulación, porque sin regulación no puedes tener esa constelación de objetivos satélite que tienes que abordar. Entonces, sí, la autorregulación es uno de los objetivos primarios y principales, no es el único objetivo a tratar, pero me gustaría invitar a esa persona a que haga algo que usualmente los papás tienen un poco de temor o de angustia de hacer, que es cuestionar qué es lo que se está haciendo a nivel terapéutico, porque, o sea, ustedes como padres también tienen derecho de venir y sentarse con nosotros y decirnos, mira, o sea, esto que está pasando no veo que esté mejorando. ¿Qué es lo que vamos a hacer al respecto? ¿Qué es lo nuevo que vamos a hacer al respecto? Y de ese cuestionamiento tiene que venir aprendizaje no solamente para la familia, sino para nosotros también, porque nosotros como profesionales no tenemos la verdad agarrada por la barba. Y como les dije anteriormente, no, no todas las estrategias funcionan en el grado o en la intensidad que todos quisiéramos que funcionen. Entonces, obviamente, allí tenemos que suplementar y complementar. Nos quedó corto el programa, Daniel. Se quedaron algunas Como preguntas. siempre. Sí, bueno, para finalizar, Loli Dávila nos dice, excelente guía para los padres que a diario vivir tenemos situaciones con nuestros hijos, muy válido, muchas gracias. Ketty Acuña nos dice, excelente programa y excelente tema, felicitaciones. Bueno, yo muy agradecida, Daniel, porque tú has aceptado pues estar aquí en nuestro programa, yo sé por tu tiempo también, y bueno, gracias por responder todas las preguntas. De veras quisiera una segunda parte. Mira, en lo personal, teníamos tiempo sin hacer esto porque yo estaba en un proceso de formación el año pasado, que me afectaba justamente los viernes y los sábados. Pero yo ahorita estoy disponible, de todas maneras, le pueden preguntar a la fundación por mis números de contacto y por mis redes sociales para ponerse en contacto conmigo. Yo encantado de la vida de regresar. Tú sabes que este tipo de espacios no solamente permiten que las personas tengan un lugar donde ventilar sus preocupaciones, sino que también nos da
la posibilidad de acercarnos, no solamente de acercarse ellos a un profesional, sino de nosotros acercarnos a su problema. Sí, así es, Daniel. Bueno, mira, y acá nos están escribiendo que sí, que por favor haya una segunda parte, Daniel. Vale, chévere, perfecto. Súper. Bueno, entonces muy agradecida contigo y ustedes recuerden que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una mirada al autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.